Entonces, Clostridium botulinum tiene las características micromorfológicas similar a todos los Clostridium que venimos viendo. Es un bacilo gram positivo, es un bacilo anaerobio estricto y, por supuesto, que es esporulado. Acá tenganlo bien en cuenta porque es donde muchas veces cuando vienen a rendir se confunden con la parte clínica. Dentro de las formas de intoxicación, porque si bien el tétano es una infección, si bien la gangrena es una infección, el Clostridium botulinum, ¿qué pasó? Estoy acá. El Clostridium botulinum está dentro de las que son las intoxicaciones alimentarias. Intoxicaciones alimentarias, ¿por qué? Porque lo que va a hacer una vez que ingresa es provocarnos, ¿no es cierto?, por sus toxinas, ¿no es cierto?, provocarnos una intoxicación con la toxina botulínica. La toxina botulínica es la toxina más agresiva que existe en el mundo. Tal es así que es uno de los componentes, ustedes habrán sentido hablar, de las bombas microbiológicas o bacteriológicas. Estas terribles armas que se ocupan en las guerras, está incluido parte de la toxina botulínica. Para que tengan más o menos una dimensión de lo que les estoy hablando, 3 gramos de toxina botulínica elimina el 50% de la población mundial. Así que es algo realmente terrorífico. Por eso se usa como arma en todo lo que es atentados contra la población y bueno, está sumamente controlado, gracias a Dios, por países serios, por lo menos en ese aspecto, que combaten el terrorismo. Lo maneja mucho la parte de la FDA de Estados Unidos y la parte de Europa. Dentro de las formas clínicas que tiene el botulismo tenemos el botulismo alimentario, el botulismo de herida y el botulismo infantil. La zona de Mendoza, lamentablemente, por las condiciones climáticas que tiene, tenemos bastante botulismo infantil, que ahora lo vamos a ver. Pero también tenemos botulismo clásico o alimentario. Este botulismo clásico y alimentario está dado, como todos ustedes saben, por la mala preparación de las conservas. Es decir, las conservas no tienen la culpa, sino tienen la culpa los que no se adaptan a las medidas de higiene y seguridad de la preparación de esas conservas. Sí. ¿La toxina botulínica es la misma que se inyecta en el bote? Sí, pero es una proteína de esa toxina, pero pueden llegar a tener acciones, no se da muy a menudo, pero pueden tener algunos casos tan descritos que han provocado botulismo, esa parte, digamos, una porción, una fracción de la proteína botulínica, y han provocado botulismo. Entonces, podemos definirla como una enfermedad paralítica producida por la neurotoxina potente elaborada por el Clostridium. Dentro de estas toxinas tenemos distintas toxinas de botulismo que van clasificadas de acuerdo a la frecuencia que se encuentran, de la A a la F, toxina botulínica A, B, C, D, F. Como les dije, es
neurotóxica, es decir, que va a tener tropismo, es decir, que tiene una atracción especial por el sistema nervioso central, como tendría la tetanoespamina en el caso del tétano. Pero esta se va a ubicar a nivel de la placa motora, inhibiendo la liberación de acetilcolina. Si inhibe la liberación de acetilcolina, se produce a la inversa de lo que pasaba con tétano. En vez de haber una parálisis espástica, ¿no es cierto?, con una contractura generalizada, hay una flacidez total. Entonces el paciente va a perder fuerza muscular, ¿no es cierto?, va a haber una atonía importantísima que va a ir en forma descendente, ¿no es cierto?, y esa es una de las características clínicas que tienen que observar ustedes cuando tengan la posibilidad, espero que no se encuentren, pero seguro que en algún momento se van a enfrentar con algún paciente intoxicado. Y lo más importante es tener en cuenta, hacer una buena anamnesis. ¿Por qué? Porque generalmente no se da un caso aislado, se da un caso de familias, ¿no es cierto?, o de algún evento que ha habido, entonces caen varios pacientes con la sintomatología similar. Después, el paciente va a comenzar a tener lo que se denomina una topsis bipalpebral, es decir, van a caer los párpados por la flacidez que produce esa toxina, esa parálisis flácida por la toxina. Va a haber también una disminución de la marcha, va a haber falta o insuficiencia respiratoria porque el paciente no puede controlar la respiración, y bueno, todo esto lleva a que el paciente tiene que estar sometido a un control a través de asistencia mecánica respiratoria con todo el soporte que le da. También hay mucha salivación porque el paciente no tiene disfagia y no puede tragar. Es decir, son todos síntomas y signos que de alguna manera lo tienen que unir y complementar con el anamnesis que le han hecho al paciente, en donde dicen, sí, uy, ¿qué comieron? Y mire, qué sé yo, comimos perdices en escabeche y tenían pepino, o comimos una ensalada donde no fueron lavadas, porque pueden haber las esporas de botulismo, están en la tierra, están en el suelo, y pueden haber casos de botulismo por ingerir, es lo menos frecuente, porque se ingiere la espora, lo que lleva a la fisiopatología estrictamente del botulismo alimentario es lo siguiente. Esta es la pregunta que se le hace generalmente a ustedes. ¿Qué ingiere el paciente? ¿La bacteria, la espora, ¿no es cierto?, o la toxina? La toxina, exactamente. El alimento se contamina con la espora, esa espora va a germinar dentro del alimento y va a liberar la toxina. Entonces lo que ingiere es la toxina. Es una toxina preformada. Es una toxina preformada. Doctor, ¿en los tres tipos de botulismo o solamente? No. Ahora ya vamos a ver el botulismo infantil es distinto. Bien, entonces, bueno, esto es un poco lo que les he explicado. Después lo ven. Doctor, Sí. les consulto. ¿Tenemos que saber los tipos de toxina? Mire, a ver, usted puede venir a rendir y me puede decir toxina botulínica y yo me quedo contento. Si usted sabe que es de la A a la F, mejor. ¿Por qué? Porque
que en los estudios que se hacen para botulismo, yo, o mejor dicho, usted como médica, va a recibir un informe que te dice el serotipo de toxina es la F. Y sí, en Mendoza, por ejemplo, la F es una de las toxinas, la A, la B y la F. Pero, a ver, esto es complementario. A mí me interesa lo que acabamos de decir, que el paciente se intoxica por consumir en el botulismo clásico o alimentario la toxina que está impregnada todo el alimento. Bien, bueno, lo que está abajo es lo que le había dicho, la cantidad de personas que puede matar 1 gramo, millones de personas. 3 gramos matan la mitad de la población mundial, ¿no? Y ahí está lo que alguien habló de la toxina preformada, que no sé muy bien porque está abajo. Bueno, fíjense que esto arriba falta algo que no se ve, ustedes lo deben tener a lo mejor ahí en la literatura que está puesta en la página, que es lo que yo les comenté recién sobre el terrorismo, ¿no? Entonces, por supuesto que si va al medio ambiente y son inhaladas por nosotros, vamos a tener una intoxicación aerógena, o un accidente laboral en los laboratorios, que ya no existe, porque para eso tenemos las cámaras de bioseguridad biológica tipo 3, en donde se trabaja, pero antiguamente esto pasaba. ¿Cómo hacemos para eliminar y qué le tenemos que decir? Porque a lo mejor alguno de ustedes hace atención primaria rural, no sé, se van a trabajar a Malargüe, se van a trabajar al desierto de la Valle, qué sé yo. Entonces hay que, no solamente al paciente tenemos que tener empatía, tratar de resolver el problema de la patología que tengan, sino también tenemos que educarlo, porque hay pacientes que llevan una costumbre, una cultura, y bueno, uno tiene que ser lo más, digamos, explícito, explicarle. Usted va a hacer conserva, para eliminar esa toxina tiene que hervir no menos de 1 hora, 1 hora y media, ¿no es cierto?, a 100 grados, o si levanta la temperatura, baja el tiempo. Inclusive uno le sugiere que cuando compren, por ejemplo, las conservas de tomate, tienen un pH bajo, y lo que tiene pH bajo tiene menos posibilidades de que la toxina del Clostridium se reproduzca, mejor dicho, la bacteria se reproduzca, y hay menos concentración de toxina, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas a tener en cuenta también es el tiempo de cocción. Entonces, muchas veces uno compra una salsa de tomate, como tiene pH bajo, la cocina 10 minutos antes de consumirla, y eso le garantiza que prácticamente se va a destruir la toxina botulínica. En caso de que sean alimentos más alcalinos, como pueden ser los pepinillos, pueden ser las berenjenas, las carnes, algunas carnes, bueno, hay que darle más tiempo. Bueno. Esto es un poco lo que yo ya les hablé de los síntomas, ¿no es cierto? Y algo muy importante son los periodos de incubación. Generalmente están entre las primeras 12 horas de haber ingerido el alimento hasta las 48, 72 horas, y pueden también tener asociados síntomas gastrointestinales, como son vómitos y diarreas con dolores cólicos. Es lo menos frecuente, pero se puede llegar a dar.
¿Cómo hacemos para hacer el diagnóstico de botulismo? Bueno, el diagnóstico de botulismo se hace a través, esto es pregunta de examen, se hace a través de, primero, lo primero que tenemos que hacer es extraer muestras, esto ténganlo bien en cuenta, extraer muestras del paciente. ¿Cuál sería la mejor muestra para ver si el paciente tiene toxina botulínica? ¿Quién dijo materia fecal? Perfecto. La materia fecal. Si no se puede recolectar materia fecal, ¿no es cierto?, porque hay una flacidez muscular y el paciente no puede defecar, hay una constipación, hay que buscar el vómito, si el paciente ha vomitado. Y la otra muestra importante, el alimento, exactamente, el alimento. Una vez que uno tiene cualquiera de las muestras, son remitidas al laboratorio de referencia. No hay un laboratorio de análisis clínica que haga botulismo. Tenemos laboratorios de referencia. El laboratorio de referencia en la provincia de Mendoza está en la Universidad Nacional de Cuyo, que ahí, lamentablemente, por problemas presupuestarios y de recursos humanos, en este momento está paralizado. Hay otro en La Plata y hay otro en el Malbrán. Son pocos, habían 4 laboratorios. Es una pena que el de la de Cuyo esté ahora paralizado porque realmente trabajan excelentemente bien. ¿Y qué tipo de estudios se hace? Se hacen estudios biológicos con cobayos. Entonces, tomamos el alimento, tomamos la materia fecal o tomamos el vómito, o tomamos el alimento, se hace un preparado, no importa qué, se extrae parte de esa toxina, se le inyecta al conejo o a los cobayos y al cabo de 12 a 48 horas reproducen la enfermedad de botulismo. De ahí se extrae y se fija si la toxina, se hace una electroforesis y se fija si la toxina pertenece a alguno de los serotipos que yo le dije de la A a la F. Eso es lo más exacto que hay. Actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, y en varios otros países, ya se validó la reacción en cadena de la polimerasa por real time. O sea, se hace una PCR para detectar la toxina botulínica. Y con eso, prácticamente en 6 horas tenemos el diagnóstico. Bueno, sí. Una pregunta, cuando hacemos el estudio de la materia fecal, ¿qué es lo que se busca en la materia fecal? No se la toxina. ¿Pero no se destruiría por el pH ácido del tracto digestivo? No, para nada. O sea, se va a destruir una parte, pero la concentración es tan alta que la va a detectar. O sea, ahora vamos a ver otro tipo de botulismo en donde también tiene que ver el pH del jugo gástrico, ¿no?, que en ese caso todavía está inmaduro, que es el botulismo infantil. Y el botulismo infantil, no sé si lo tenemos graficado, esto ya se los dije, no está el botulismo infantil. Bueno, no está, lo vamos a charlar. El botulismo infantil. El botulismo infantil, como les dije, hay bastantes incidencias en nuestro medio. ¿Por qué? Porque las esporas, como ya lo habíamos dicho en los otros Clostridium, están en el medio ambiente, se van difundiendo por el viento y contaminan
pueden contaminar alimentos, pueden contaminar sobre todo, por ejemplo, los panales, la miel, y una de las causas del botulismo infantil son los chupetes. Los chupetes que se le dan a los bebés, ¿no es cierto? Para que no llore le ponen chupete. Entonces muchas mamás, sobre todo en áreas rurales, mojan el chupete en la miel, se lo dan al bebé, y esa miel, ¿qué es lo que tiene? La espora, ¿no es cierto? Esa espora se ingiere y se libera, y acá viene la diferencia, se libera la toxina en el aparato digestivo. No es que se consume la toxina, como en el caso de la conserva, sino se consumió la espora en el aparato digestivo de un bebé, todavía no tiene el pH hiperácido, entonces se desarrolla perfectamente, ¿no es cierto? Se libera la toxina y ese bebé se intoxica, y es lo que se llama botulismo infantil. ¿Cómo se dan cuenta de que ese bebé puede tener un botulismo infantil? Porque lo primero que hace, deja de succionar, no chupa ni la mamadera ni el pezón de la madre, o sea, disminuye la succión por la parálisis flácida. Aparte, uno levanta al bebé y es lo que llaman, el bebé está prácticamente desarticulado por la parálisis. Entonces eso indica rápidamente, hay disminución de la frecuencia cardíaca, la parálisis flácida, porque parece una gelatina ese bebé, prácticamente no mantiene erguido el cuello. Todo eso lleva a que rápidamente haya que actuar, haciendo que en algunos está dividida la opinión. Hay que poner la toxina antibotulínica, pero la toxina antibotulínica que tenemos es muy controlada, y tenemos una heteróloga y una homóloga. La toxina antibotulínica heteróloga, ¿de dónde se extrae? Se extrae del suero del caballo. Se le pone una porción de la parte digamos, de la proteína de la toxina botulínica al caballo, el caballo forma anticuerpo, se saca el suero, ¿no es cierto?, y de ahí se extrae la toxina antibotulínica. ¿Qué ocurre? ¿O qué ha ocurrido? Que muchas veces le han puesto esa toxina heteróloga, ¿no es cierto?, del animal al niño, y ha hecho un shock anafiláctico. Entonces hay que tratar el shock anafiláctico, y en algunos casos ha producido la muerte. La heteróloga es la toxina de voluntarios humanos que se pone y se extrae una toxina de un humano, o sea que es un antígeno menos reactivo, y esa es la que realmente hay que ponerla. Bueno, hay toda una discusión. Yo creo que parte es por el costo, porque la toxina heteróloga hay que traerla de Estados Unidos, porque la manejan los americanos, justamente por el bioterrorismo, la manejan con mucho control. Y un tratamiento de una toxina heteróloga para botulismo, no sé, pero en este momento debe estar por arriba de los 10, 15, 20 millones de pesos. Entonces, bueno, hay un problema también ahí de costo, que lo dejamos de lado pero para poder de alguna manera llegar a tener un efecto positivo en la recuperación más rápida, hay que poner la toxina botulínica heteróloga. Están los que están en contra mejor dicho, homóloga, están en contra de lo que ponen la heteróloga. Hay dos fracciones totalmente opuestas. Una pregunta, entonces, ¿cuál sería la
La homóloga, hay voluntarios que se dejan, le pagan, por supuesto, de voluntario, van y se inyectan una fracción proteínica de la toxina botulínica, ¿no es cierto? O sea, crea el anticuerpo en su propio cuerpo, se le extrae sangre y de ahí se forman las IgG antibotulínica. Esa es homóloga, o sea que genéticamente no va a haber tanto rechazo como la heteróloga, que es de otra especie animal, ¿no es cierto? Que es la del caballo. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, así que pasamos ya al último tema y se puede. Clostridium difficile. Bueno, Clostridium difficile no deja de ser un gran dolor de cabeza actualmente, porque está relacionado a una patología que se denomina colitis pseudomembranosa y tiene justamente la capacidad de ser esporulado, y esas esporas son altamente contagiosas. Generalmente, cuando nosotros hace unos días hablábamos de microbioma y microbiota, hablamos de la microbiota gastrointestinal, que teníamos una microbiota gastrointestinal residente normal, que de última la podemos llamar como nuestras mascotas intestinales. ¿Por qué? Porque si está la microbiota intestinal entera, está completa, es la que nos defiende y la que nos protege de que aparezcan estas bacterias que son patógenas estrictas. En el caso que se den, esto puede ser producido por una infección intestinal, puede ser que se barra toda la microbiota intestinal por los antibióticos, que tengamos una infección, qué sé yo, una faringoamigdalitis, y nos dan clindamicina, o nos dan amoxicilina o ampicilina, o tenemos otra infección y nos dan antibióticos, barren toda la microbiota residente normal, entre ellas Escherichia coli, Proteus, todo lo que le dio el doctor Ampuero la clase pasada, ¿no es cierto? Y tenemos Clostridium, y aparece el Clostridium difficile. ¿Por qué se lo llama difícil? Porque es muy difícil cultivarlo, de ahí sale el nombre de difícil. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ese Clostridium va a ir increciendo, va escalando y se hace cargo prácticamente de toda la microbiota gastrointestinal. Ese Clostridium difficile tiene 3 toxinas, la A, la B y la C. Esas toxinas, que son enterotoxinas y citotoxina, producen una alteración sobre la mucosa intestinal, provocando necrosis de la mucosa intestinal y provocando esa colitis o pseudomembranosa. Se forma una membrana, el paciente se queda prácticamente sin mucosa, se traumatiza todo el intestino y el paciente hace deposiciones diarreicas, entre 10, 15 o 20 deposiciones diarreicas. Eso lleva a la deshidratación, a la anemia, hasta que prácticamente termina con la vida del paciente. ¿Por qué es tan importante manejar esto? Porque justamente cuando el paciente defeca se comienza a expulsar todas las esporas del Clostridium, y esas esporas quedan en el medio ambiente. Entonces ustedes, médicos, ingresan a ver ese paciente y salen colonizados con las esporas. O bien se enganchan una
si tienen un sistema inmunológico no muy fortalecido, pueden engancharse y contagiarse y hacer una infección por Clostridium difficile, o bien provocar en los otros pacientes que van a revisar, ¿no es cierto?, una colonización y posterior invasión e infección por Clostridium difficile, y se forma un brote de Clostridium difficile, lo cual es catastrófico para cualquier institución. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con Clostridium difficile. El paciente tiene que estar totalmente aislado en sala única con filtración de filtros EPA, ¿no es cierto?, de alta fidelidad, y inclusive tienen que tener, por supuesto que acá hay 1 o 2 instituciones que lo tienen, esas salas de aislamiento tienen que estar con presión negativa, para que no salga el aire contaminado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer aislando la toxina por inmunocromatografía, en donde se toma una pequeña porción de materia fecal, una pequeña porción, esto hay que trabajarlo en cámara de bioseguridad, se coloca una gota de materia fecal diluida, y si da positiva la cromatografía, tenemos un 60 o 70% de posibilidad que esa cromatografía salga presencia de Clostridium difficile, presencia de Clostridium difficile sin toxina, que ahí nos quedamos más tranquilos, porque hay Clostridium, la bacteria puede que tenga, no tenga las toxinas, y no aparecen en la inmunocromatografía. Ese paciente lo tenemos que controlar y darle la medicación para que elimine el Clostridium, trabajarlos con prebióticos y probióticos, o sea, los simbióticos, para crear nuevamente su microbiota intestinal residente normal. Y la otra prueba diagnóstica, sí. Cualquier antibiótico. Antes se hablaba de la clindamicina, después se hablaron de los macrólidos, ahora cualquier antibiótico que haga un barrido de la microbiota intestinal, o sea, de la Escherichia coli con todas las enterobacterias, puede llegar a dejar en libertad de acción al crecimiento bacteriano de Clostridium difficile. Generalmente la microbiota intacta no va a dejar que prolifere el Clostridium difficile, pero hay una enfermedad crónica inflamatoria que es autoinmuno, que es la enfermedad de Crohn, que permite el ingreso del Clostridium difficile. No, se puede colonizar. No se va a infectar, pero se puede colonizar. Pero va a llevar, esa colonización va a llevar a que vea a otro paciente. Por eso cuando ingresan a la sala, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfermería, odontología, bioquímica, médico, etcétera, etcétera. Se visten como un astronauta con los EPP, ¿no es cierto? Con la cofia, con la bata, con los guantes, con las pantuflas, directamente revisan al paciente. Cuando se van, se sacan todo, se lavan las manos, se sacan todo y se descartan. Sí. Porque hay Clostridium que no han adquirido la toxina. ¿Sí? O sea, lo único que está es el bacilo no toxigénico. Bueno, y el otro método que le digo, que es el que más se está utilizando actualmente para confirmar, no 100, pero el 99,9%, es la PCR, la Real Time PCR. Sí. Por ejemplo, en caso de se posiciona,
que hay una persona que se quiera automedicar, va a la farmacia y dice tengo diarrea y le dan loperamida. Pero que, o sea, La loperamida es antidiarreico, no es antibiótico. Actualmente con la nueva ley no pueden comprar antibióticos si no tienen receta. La loperamida es antidiarreico. Lo que hay que tratar de no tomar antidiarreico, porque hay que tratar de eliminar todas las impurezas y todas las toxinas que tenga en el intestino. claro, pero mi madre, por ejemplo, que le detiene la diarrea, pero va a seguir infectado igual y va a tener diarrea después, que le pase el efecto del antidiarreico, eso me refiero. A ver, no le comprendí la pregunta. O sea, por ejemplo, se toma el loperamida. Sí. La persona deja de tener diarrea, pero por mucho tiempo o por un tiempo hasta que pase el efecto y... Según la causa, es un efecto causa. O sea, si el paciente tiene una gastroenteritis por una salmonela, a lo mejor va a disminuir la cantidad de deposiciones o no va a tener más diarrea, pero la salmonela, si no se autolimita, que es difícil que se autolimite, puede pasar, ¿no es cierto?, a vesícula biliar y hacer una colecistitis por salmonela y empezar a eliminar salmonelas. Bueno, y con esto terminaríamos todo lo que es Clostridium. Nos faltarían después ver los bacilos gram positivos aeróbicos. Bueno, están desocupados, nos vemos la próxima clase.